Entre los años 1890 y 1980, las relaciones sexuales entre hombres estuvieron penalizadas en Colombia y vistas desde múltiples miradas, desde lo jurídico, la iglesia, la medicina e incluso desde los medios de comunicación, como una enfermedad, un vicio, un pecado y hasta un delito que había que castigar por atentar contra las buenas costumbres. De esta historia cultural de la homosexualidad en Medellín habla Guillermo Antonio Correa en su libro Raros. La primera década del siglo XX, digamos hasta 1920, hay unos personajes en Guayaquil que no interesan mucho, pero son como unos personajes tipo locas de pueblo que divierten a los demás y que la gente establece una especie de relación y negociación de su existencia a partir de su personaje humorístico. Luego viene un momento de construcción de ese personaje como si fuera un monstruo, o sea, esa persona que era la loca divertida se convierte como en un abusador, en un violador de niños, en un monstruo insaciable, y la prensa lo va a empezar a denunciar y los médicos van a empezar a buscar dónde está esa enfermedad y cómo curarla. Y luego hay como todo un proceso de resistencia y luego hay como un espacio ya de representación donde se empieza a hablar de la homosexualidad y se empieza a discutirlo como una opción o como una posibilidad de placer. Ha habido varios momentos en donde los raros fueron ocultados, silenciados, perseguidos, ultrajados, y hubo diferencias, por ejemplo, sociales muy interesantes, en donde los raros homosexuales de clase alta pues se entregaban a los placeres ilícitos y a ellos no les pasaba nada, pero a los pobres, aquellos que estaban, dijéramos, perteneciendo a una clase menos favorecida, se les señalaba como delincuentes, como dignos de ser castigados. En ese contexto de la institucionalización del silencio y del ocultamiento de la rareza en Medellín, emergieron algunos grupos de raros que mostraron su cuerpo, sus deseos y su placer públicamente. Es una obra muy interesante porque muestra justamente ese lado tan humano, demasiado humano, de estos homosexuales entre 1890 y 1980, y abre compuertas para que de una manera desprevenida una ciudad como Medellín, en donde cada vez más se multiplican geométricamente los raros y raras, pues se puedan expresar y formen parte de un país en el que cabemos todos. Yo creo que, por ejemplo, hoy es posible ser homosexual y es posible hablar de ser homosexual, pero es posible además construir identidad, construir espacio. Estamos en un espacio justamente para hablar de este tema y pasamos de la negación profunda, la sanción profunda, a un espacio de reconocimiento de las diversidades sexuales. Esa construcción y representación de la homosexualidad a través de las décadas ha derivado hoy en la búsqueda de espacios de reconocimiento de la libertad sexual y corporal de las personas. Es decir,